Queridos amigos, mi nombre es Juan José Menéndez. En las intervenciones o explicaciones que daré, siempre habrá un contenido bíblico, lo que se llama las Sagradas Escrituras. Y sean informaciones o sean ideas, unas pueden ser propias u otras pueden ser adquiridas en comentarios bíblicos. Pero tengo la convicción de que el mensajero ha de practicar lo que anuncia. De lo contrario, no podrá traer vida y esperanza a los que lo escuchan, a los que me escuchan, a los que las escuchan. Por tanto, mi deseo es estar siempre a la altura de lo que trato de comunicar y que mi conciencia no me acuse de hipócrita. Hasta ahora, amigos. Queridos amigos, la Iglesia primitiva fue perseguida. En la epístola de Gálatas habla de el tropiezo de la cruz. ¿Por qué? El tropiezo de la cruz porque la cruz es una ofensa a la moralidad. Es decir, es una afrenta, un agravio, una injuria, un insulto, un menosprecio, un ultraje, una burla a la moralidad. Porque dice que ni las obras ni el carácter de la persona pueden hacer apto al hombre para estar en la presencia de Dios. Esto lo vemos referido en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, no es declarado justo. Cuando decimos no es justificado, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y sigue diciendo: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, es decir, para ser declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será declarado justo ante los ojos del Señor de la gloria. El anuncio de la cruz, es decir, la salvación por la cruz de Cristo, también es una ofensa, es una afrenta, un agravio, una injuria, un insulto, un menosprecio, un ultraje, una burla a la filosofía. Porque la cruz apela a la fe y no a la razón humana. Es decir, la cruz recurre, requiere, pide, suplica, solicita la fe y no la razón humana. Veamos esta referencia en 1 Corintios capítulo 1, versos 19 al 31. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termina diciendo esta porción de las Escrituras, diciendo lo siguiente: mas por Él, o sea, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando dice que estáis vosotros en Cristo Jesús, quiere decir que estáis vosotros en la fe de Cristo Jesús, en la confianza en la fe y en la fe de Cristo Jesús. Pero la cruz también es una ofensa
es una afrenta, es un agravio, es una injuria, es un insulto, es un menosprecio, es un ultraje, es una burla a la cultura, porque las verdades se revelan a los niños, las verdades se declaran, se descubren a los niños. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. También es una ofensa, es una afrenta, es una injuria, es un insulto, es un menosprecio, es un ultraje, es una burla a la sociedad. Porque Dios elige, porque Dios selecciona, porque Dios prefiere, porque Dios escoge a los pobres y humildes, es decir, aquellos que buscan apoyarse en el Dios del cielo. Así lo vemos en la Epístola a Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Recordemos que los pobres y humildes para Dios, para el Señor de la gloria, para Jesucristo, son los que buscan y se quieren apoyar en Dios, en el Dios del cielo. Y por último, la cruz es una ofensa, es una afrenta, es un agravio, es una injuria, es un insulto, es un menosprecio, es un ultraje y burla a la voluntad, porque exige rendición incondicional. Es decir, cuando decimos rendición, decimos acatamiento, sometimiento, entrega, subordinación incondicional, que no podemos poner condiciones. Así lo vemos en la Epístola de los Romanos, capítulo 8, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne, es decir, el objetivo, la finalidad, el propósito, el proyecto, la mira, la meta, el plan de la carne, es decir, de la naturaleza que tenemos de nacimiento, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Después de haber visto la ofensa de la cruz a la moralidad, es decir, que ni las obras ni el carácter pueden hacer al hombre apto para la presencia de Dios. Después de haber visto que también es una ofensa a la filosofía, porque la cruz apela a la fe y no a la razón humana. Después de haber visto que es una ofensa a la cultura, porque las verdades que nos quiere el Señor enseñar se revelan a los niños. Después de haber visto que es una ofensa a la sociedad, porque Dios elige a los pobres y humildes, porque Dios prefiere, selecciona, escoge a los pobres y humildes, a los que buscan apoyarse en Dios. Después de haber visto que es una ofensa a la voluntad, porque exige la rendición incondicional, el acatamiento, el sometimiento, la entrega, la subordinación incondicional, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque el proyecto, la mira, la meta, el plan, el objetivo, la finalidad, el propósito de la carne, es decir, de nuestra naturaleza de nacimiento, es enemistad contra Dios. Después de esto, podemos decir lo siguiente: el mundo, este mundo que despreció, rechazó y crucificó al Señor de la gloria, no ha cambiado en la actualidad. El cristiano tiene que enfrentarse valerosamente a esta oposición que se levanta cuando testifica de su Maestro. Así que, solamente para despedirnos, vamos a leer estas palabras.
estas palabras que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Acordaos, queremos recordar estas palabras que están en Romanos, que dicen que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, seréis salvos. Hasta aquí las palabras de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Os ha hablado Juanjo Menéndez. Eres perdonado de todo tu error, justificado por gracia y redención, con sangre comprado, para que no sigas en prisión.